Muchas gracias a todos. Permítame darle la bienvenida a este emocionante seminario. Tenemos un programa bastante completo. Vamos a empezar puntualmente. Quiero informar a todos, en primer lugar, que tenemos interpretación simultánea francés, árabe y español. Pueden sencillamente hacer clic en el icono del globo terráqueo en la barra inferior y seleccionar su idioma. Si tienen alguna pregunta, por favor, utilicen la función de preguntas y respuestas o si tienen algún problema de otra índole, colocarlo en el chat. Bien, tenemos un tema muy emocionante, interés de muchas personas. Nosotros estamos muy interesados en esto. Está manejado por el grupo IFE, el grupo CORE, y pueden ver que en la lámina que tenemos muchos socios involucrados. Entonces, agradecemos a los donantes y patrocinantes que han hecho esto posible. Nuestro grupo está compuesto de muchas agencias internacionales y voluntarios, miembros individuales, hay muchos recursos. Pueden ver con el código QR, entonces los invitamos a escanearlo. Nuestro grupo es IFE, Alimentación de Lactantes en Emergencias. Esto es una cooperación interesante con Global Nutrition Cluster, el MAMI Global Network, UNICEF, a través del Global Nutrition Cluster y con el Grupo para Ayuda a Discapacitados. Entonces, el objetivo de la reunión primero es compartir los recursos que tenemos sobre alimentación de niños pequeños y lactantes en dificultades y discapacidades. Queremos sensibilizar al público en las dificultades de alimentación y discapacidades y el lenguaje que se debe usar. También crear conciencia sobre la importancia de diseñar programas de nutrición en caso de emergencia para los cuidadores y los niños y lanzar una herramienta de toma de decisiones para casos de emergencia para gestionar estos temas de dificultades de alimentación y cuidado nutricional para niños. Y tenemos un experto en el panel que tratará de responder las preguntas. Entonces, con eso vamos a empezar con un Mentimeter para hacer algunas preguntas. Vamos a tener una presentación breve sobre los temas y luego una presentación sobre la nueva herramienta, luego una discusión en el panel y preguntas y respuestas. Entonces, vamos a pasar, bueno, los presentadores del día de hoy, el doctor Marco Cara, que va a estar en el panel de la Escuela de Londres, Jodine, Alessandro, del grupo FHI, Linda, de UNICEF, Maureen y Kate Miller también. Podemos entonces abrir el cuestionario Menti. Por favor, hagan clic para que puedan abrirlo y respondan las preguntas. Muchas gracias. Es Jodine Chase. Para empezar, vamos a hacerles un par de preguntas sobre su nivel de experiencia con alimentación de niños pequeños y lactantes en contexto de emergencia, con discapacidades y con qué experiencia, tipo de facilitadores tienen experiencia en contexto de emergencia, para estos temas en contexto de emergencia. Entonces vamos a pasar al Mentimeter, unos ya lo conocen. Para usarlo pueden visitar el link, hacer clic en el link en el chat o que pueden ver en la pantalla con cualquier explorador en cualquier dispositivo. Si, si no puede acceder al chat, puede visitar menti.com, menti.com y luego el código de la llamada de hoy. El código es 33630365, como ven en pantalla. También pueden utilizar el código QR que ven en la pantalla. Y para los que usan traducción, por favor, seleccione sí o no para inglés y luego en la siguiente pregunta pueden responder en árabe, inglés, francés o español. De nuevo, el código es 33630365.
lo pueden ver en pantalla. Bien, entonces nuestra primera pregunta es en cuanto al contexto de emergencia. Sabemos que en emergencia hay muchos obstáculos. Se ve afectado la capacidad para alimentar por muchas situaciones. Hay falta de privacidad, apoyo. Entonces, nos pueden explicar, creo que ya varios que están respondiendo, si han tenido experiencia en alimentación de niños pequeños en situaciones de emergencia. Bueno, creo que ahora es como una relación 2-1, más de 50 de los que están acá no tienen experiencia en el apoyo de alimentación de niños pequeños en contexto de emergencia, pero tenemos un número importante. Muchos han respondido el mentee diciendo que sí tienen experiencia. Entonces, para ambos, ustedes van a hallar que el seminario les va a dar un contexto útil. Yo creo que empezamos a ver los resultados. Bueno, vamos a darle un par de minutos. Yo creo que el doble de las personas han tenido experiencia comparado con las que no han tenido experiencia comparado con las que tienen experiencia. Algunos de ustedes, entonces, tienen menos experiencia. Entonces, pueden pasar a la siguiente y presentamos la segunda pregunta. La segunda pregunta es para entender si tienen alguna experiencia en apoyando la alimentación de niños pequeños y lactantes con discapacidades en su contexto, no solamente de emergencia, sino en un contexto general. ¿Cuál es su experiencia con el apoyo de la alimentación de niños pequeños y lactantes con discapacidades? Y creo que los números acá son un poco más equilibrados, pero parece que tenemos más que responden, que dicen que no tienen experiencia. Bueno, la sesión de hoy va a ser útil para los que no tienen experiencia y para los que responden sí, nos interesa conocer su experiencia también para poder escucharla, conocerla. Entonces, vamos a esperar que todos lleguen a la siguiente pregunta, pero creo que tenemos un buen número de respuestas, un poco más de tiempo. De nuevo, si no pueden acceder por el link en el chat, pueden ir directamente en su explorador a menti.com y el código 33630365. Todavía tenemos gente respondiendo a esta pregunta. Vamos a darle un par de segundos, pero me interesa pasar a la siguiente porque aquí es donde realmente vamos a poder entender barreras para facilitar ese apoyo a la alimentación de niños pequeños y lactantes en contexto de emergencia. Entonces, pueden pasar a la siguiente lámina. Gracias a todos los que están participando en el Menti, porque nos ayuda a ver su experiencia, porque nos interesa conocer su perspectiva. La tercera pregunta es un cuadro de texto. Entonces, pueden responder. Piensen que ustedes pueden apoyar las prácticas de alimentación de niños pequeños y lactantes, niños con discapacidades en contexto de emergencia, sí o no, cuáles son los facilitadores y las barreras. Y nos pueden incluir, pueden escribir cuáles son esas herramientas o barreras que tienen. Solamente una respuesta corta, sí, porque, o no, porque. Muchas gracias por su respuesta que hemos visto hasta ahora. Veo en la pantalla, puedo leer en voz alta. Dice que sí, hay una necesidad de tener pautas claras
Sí, se identifican barreras, falta de financiamiento para los que tienen mayores necesidades. Algunos dicen sí, sí porque tienen un equipo interdisciplinario. Y pueden escribir una respuesta corta, recuerden, en árabe o en francés o en español. Nuestros miembros del equipo pueden ayudarnos a traducir para todos los que están escuchando la traducción. Sí, hay un punto importante acá sobre el espacio para apoyar a las familias. Hay unos que dicen que no están totalmente preparados, necesitan capacitación. Se identifica que la formación, cuando hay formación, el apoyo es posible y políticas claras del gobierno que brinden apoyo, falta de acceso, falta de material. Veo una respuesta acá en francés, por favor, si puedes ayudarnos. Y luego hay una en español también. Por favor, Linda. Sí, no la veo en la pantalla. Ah, ahí está. ¿Puedes verla? Sí, porque la estrategia está integrado en las políticas nacionales. Exacto, muy bien. Integración de políticas en la política nacional. ¿Puedes ver la respuesta en español? Peggy. Sí, dice sensibilización personal, necesidad integral y no olvidar el conocimiento, restricciones y contraindicaciones en el tema de manejo de contextos de niños con discapacidades. Gracias, Peggy. Bueno, bastante información y la identificación como facilitadores y barreras y vemos mucho el tema de la capacitación adecuada para los cuidadores, inclusión en programas, disponibilidad de recursos. Yo creo que empezamos a ver como una dirección, una tendencia sobre lo que piden las personas. Vemos como pautas claras, apoyo, capacitación de gente con experiencia de otros proyectos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, creo, es, vamos a darle un par de minutos más, pero muchísimas gracias por indicar sus barreras y facilitadores. Yo sé que en español escuchamos que la necesidad de políticas y pautas claras incorporadas en políticas nacionales. Hay gente que comentaron que necesitamos pautas, lineamientos claros. Bueno, creo que podemos terminar la actividad. Muchas gracias por su participación en nuestro ejercicio. Ahora voy a dar la palabra a Linda para que siga con la presentación. Muchas gracias, Jordine. Gracias a todos. Vamos a esperar un minuto que pueda ver la lámina. Muchas gracias por la oportunidad de estar acá en este webinar tan emocionante. Mm, Mi nombre es Linda. Soy especialista en nutrición en la sede de UNICEF en Nueva York. Soy parte del programa o la unidad de nutrición de niñez temprana. Voy a dar una presentación breve. El tema es la nutrición, alimentación de niños y lactantes y con dificultades. Y tengo buenas noticias con respecto a algunas contribuciones, recursos sí existen. Y entonces esperamos que podamos compartirlos. Entonces,
Voy a ir a mi presentación, compartir recursos. Antes de dar la palabra a Maureen, que va a hablar sobre un recurso nuevo. Entonces, primero, permítame recordarles, terminología es importante. Una es lo que queremos decir con persona con discapacidad. Esto se refiere a aquellas personas con limitaciones intelectuales, físicas, mentales, sensoriales, que en interacción con varias barreras pueden impedir su participación efectiva y plena en la sociedad de manera igualitaria con otros. Y cuando hablamos de inclusión de discapacidad, es el proceso que garantiza que todas las personas con discapacidades gocen de sus derechos y libertades fundamentales para participar de manera plena y efectiva con sus familias, comunidades, sociedades, sin barreras, de manera igualitaria, con aquellos que no tienen discapacidades. Entonces, los insto a encontrar más información, más recursos y definiciones en el banco de recursos de discapacidad que compartiremos. ¿Por qué estamos acá? Bueno, como ya se ha indicado, hemos identificado el tema de la exclusión, que es un problema, y por ende la inclusión, especialmente de niños en todos los aspectos, debe ser una prioridad para todos nosotros. Entonces, mundialmente, vemos que uno en cada 10 niños tiene una discapacidad y esos niños son más vulnerables y tenemos probabilidades de sufrir de diferentes condiciones, pero en específico, todas las formas de desnutrición como eh, en sus muchas formas, como podemos ver en la lámina. Entonces, ah, reforzamos este vínculo entre desnutrición y niños con discapacidades y viceversa. Pueden ver entonces que se forma como un ciclo que tenemos que romper. Entonces, como ustedes han indicado, próxima lámina, por favor, en situaciones de emergencia. Y como dijo Jordine, sabemos que la proporción de niños con discapacidades es mayor en caso de emergencia. Entonces, están más marginados y excluidos. De ahí la importancia de asegurar que las intervenciones que puedan salvar vidas que sean inclusivas y, y por eso hablamos de inclusividad o inclusión en cuanto a discapacidad. Entonces, me gustaría presentar el grupo de trabajo de inclusión de discapacidad. Esto es un grupo que ha estado trabajando para garantizar que esta nutrición inclusiva responda en caso de emergencia y ha estado priorizando esta última tarea que apunta a que los profesionales que están en primera línea en emergencia estén equipados para mejorar los resultados nutricionales de los niños pequeños y lactantes con dificultades o discapacidades. Este grupo de trabajo se ha dedicado a asegurarse de que estén disponibles los recursos para el personal de emergencia. Voy a compartir aquí la página del grupo con recursos básicos. Aquí he colocado 3 capturas de pantalla sobre cómo responder a emergencias, específicamente para inclusión o respuesta inclusiva a la discapacidad. Y un recurso práctico que quería resaltar es eh, eh, acciones esenciales con una lista de verificación de acción humanitaria inclusiva de discapacidad.
Y bueno, tres más que quizás pueden ser más programáticas en cuanto a la planificación. Y son los consejos para el grupo de nutrición, acciones esenciales, para el grupo de coordinación. Todo eso lo pueden encontrar en la página del grupo de trabajo. Siguiente, por favor. Pero sí quería dedicar un par de minutos a destacar un banco de recursos que alberga recursos con inclusión, sobre inclusión, dificultades de alimentación en general, incluyendo en caso de emergencia. Este banco de recursos de discapacidad y alimentación fue desarrollado por USAID. Empezó en el año 2018 hasta finales del año pasado, liderada por JSA, y UNICEF transfirió ese banco a su plataforma. Aquí pueden ver el vínculo, pueden echarle un vistazo, porque tiene un repositorio de muchos recursos sobre cómo lidiar con dificultades de alimentación, casos de discapacidad y programas de nutrición. ¿Me pueden escuchar bien? Entonces, los recursos aquí están detallados, están agrupados en 5 secciones, pueden ver en la pantalla, pueden ver las dificultades. La página tiene otras funciones, diferentes áreas, pueden ver imágenes cuando visitan el banco de imágenes de la organización. De hecho, los insto a que vayan al banco de imágenes de nuestra organización, donde pueden utilizar muchos recursos sobre este tema. Dentro de este banco de recursos quería enfatizar algunos de los recursos que están en el banco. Uno es la guía práctica de salud, que asegura acceso a la nutrición y a la salud de niños con discapacidades. Y la guía de práctica de cuidado, con enfoques prácticos sobre cuidado. Y un recurso reciente que se lanzó a principios de año es el paquete de alimentación para niños pequeños y lactantes, para garantizar la inclusión de niños con dificultades de alimentación. Les insto a que visiten el enlace como un recurso de la comunidad. Y otro recurso reciente es el paquete IACF de inclusividad con discapacidades. Y hay muchos más. Esto es solo una lista pequeña de algunos recursos que encontró, o el grupo encontró que existen, pero todavía hay ciertos retos, dificultades para abordar esa necesidad. Y por lo tanto decidimos desarrollar una herramienta que combina recursos esenciales y proveer una hoja de ruta para cubrir las necesidades de lactantes y niños con discapacidades y dificultades para la alimentación. Y por esta vulnerabilidad, el trabajo del desarrollo de esta herramienta de la que va a hablar Maureen. Y próxima lámina. Al compartir estos recursos, se busca evitar la exclusión y con esto le doy la palabra a Maureen. Gracias, Linda. Maravilloso. Mi nombre es Maureen Daikinga y doctora en
Salud pública, soy patólogo terapista de lenguaje y consultora más de 24 años promocionando la inclusión de niños lactantes con necesidades especiales de salud y encantada de estar acá para presentar este tema con UNICEF. Entonces, el propósito del proyecto en general es evitar la emaciación y otras formas de desnutrición que respondan a necesidades nutricionales y mitigar la nutrición, la mala nutrición, asegurando que o la nutrición en caso de emergencia para todos los niños, incluso con discapacidades. Entonces me enfoco en la prevención y el componente de mitigación en caso de emergencia. Siguiente. Los productos o entregables para este proyecto es, bueno, un plan de diseño inicial de incepción enfocado en lo que funciona, herramientas, capacidad técnica, prácticas y luego una de decisión. Hemos desarrollado, de hecho, dos herramientas para toma de decisiones en Internet y fuera de Internet, también con un módulo de educación virtual para aprender a usar la herramienta, también un análisis de brechas con recomendaciones para subsanar estas brechas y creamos un informe resumen con toda esa información. Una de las preguntas importantes es cómo esta herramienta es específica para el contexto de emergencia. Bueno, primero, su inspiración fue los trabajadores de primera línea en contextos humanitarios y de emergencia. Es decir, ustedes pidieron esta herramienta en muchas ocasiones y es como un punto de entrada de estos varios contextos de emergencias, respuesta, mitigación y prevención. Y su pretende ser específico, es decir, individual o independiente, no requiere capacitación, pero no es independiente en el sentido de que no toma el lugar de algo que ya exista. Nos obliga a utilizar fuente libre o código libre, cualquier herramienta. Si no es código libre, no puede ser incluido. No requiere o no tiene exigencias de asistencia y no está asociado con programación adicional y se basa en los modelos Assess, Analyze, Act, evaluar, analizar, actuar y vamos a hablar un poco más adelante sobre cómo nos basamos en esto. Entonces, se desarrolló, o es importante saber lo que hace esta herramienta. Es un recurso activo, tangible. Entonces, primero realizamos una revisión en trabajo de oficina de recursos técnicos, política, programas y con entrevistas con informantes clave, es decir, personas que representan programas, que supervisan programas y los que han desarrollado recursos. Esa información con la revisión anterior nos permite hacer un análisis técnico. Vemos todos los recursos, lo redujimos a 44, que revisamos y catalogamos, básicamente basado en qué información podemos sacar. Hicimos lo mismo que como las entrevistas, hicimos un análisis cualitativo. Entonces, toda la información saliente que se compartió, cosas que podían ser ejemplos de lenguaje que usar o facilitadores y barreras, tomamos todo eso y lo categorizamos. Y todo eso nos permite, de manera iterativa y colaborativa, desarrollar esta herramienta. Hay muchas versiones de esta herramienta y hay muchos aportes de muchas personas y toda esa información se incorporó en el desarrollo de la herramienta. Esta es una página que agregamos al proyecto.
pueden usarla para informar a los demás lo que es la herramienta, su objetivo, su ubicación. Esto está al principio de la versión offline, la que se puede usar sin conexión, para que entiendan un poco más sobre quién debería y quién no debería utilizar la herramienta. Esta próxima lámina, por favor. Está estructurado o empezamos seleccionando la categoría, edad del niño lactante. Desglosamos cada categoría en cuatro importantes con herramientas o basado en herramientas de alimentación básicas. Y luego podemos utilizar herramientas para evaluar las estructuras orales mientras se analiza la nutrición. Evaluar, luego analizar con un plan de acción funcional que se basa en las dificultades o basado en dificultades funcionales de alimentación y no tanto con discapacidad. No queríamos definir las dificultades por discapacidad, queríamos definirlas por retos del punto de vista nutricional y de alimentación. Luego, la evaluación, utilizamos recursos para evaluar la respuesta a las estrategias, es decir, saber si determinar si necesitamos otro tipo de herramienta, otro plan, otros recursos. Y luego asignar recursos para programas complementarios. Por ejemplo, niños en contexto de emergencia, sabemos que hay niños lactantes con necesidades especiales de salud. Entonces eh, queríamos mostrar cómo podían ser integrados en otros programas. Bueno, ahora por favor reproduzcan el video. Esto es una demostración de la versión offline que se puede usar sin conexión. Creo que no escuchamos, quizás tengan que activar el sonido. No, no se escucha el audio. En el PDF encuentran el índice. Aquí pueden hacer clic en Start para el rango de edad. Para esta demostración vamos a seleccionar 6 a 11 meses. Esta es la parte de evaluación. Siempre referirse a los protocolos y utilizar las herramientas. Esta herramienta de decisión suplementa lo que ya se usa y no pretende tomar el lugar de otra cosa. Entonces vamos a seguir los protocolos, cuál es el estado del lactante, dependiendo, tomará la decisión sobre qué hacer. Entonces, si su opción es desnutrición severa, aguda, emaciación complicada, entonces no utilice esta herramienta y refiérase a salud médica o servicios médicos profesionales. En caso de casos moderados, sí utilicen. Si no hay desnutrición o emaciación, no utilice esta herramienta y solamente siga protocolos locales de nutrición. Para este caso, vamos a decir que seleccionamos esta categoría y vamos a hacer clic en el link. Eso nos lleva a las instrucciones de cómo podemos evaluar o valorar la situación. Por ejemplo, observe al niño en la alimentación o en descanso, en reposo del lactante. Observe la estructura de los labios
Estamos buscando, por ejemplo, alguna hendidura u orificio y veo una luz para ver en el interior de la boca, para identificar algunos orificios y si no hay hendidura, puede analizar a la parte de analizar, la parte 6 a 6 meses, y si hay una hendidura, entonces ir al segundo link, donde dice plan de acción en caso de que el líquido sale por la nariz. Para esta, vamos a seguir el siguiente paso que es el primer link y va a esa sección para ese rango de edad. El siguiente paso es preguntar al cuidador qué preocupaciones de alimentación tiene. Dependiendo de lo que diga, vamos a tener la descripción funcional que se acerque más. Entonces aquí sería, para esta demostración, vamos a decir que no está ganando peso. Entonces vamos a seguir este plan de acción para estos casos. Vamos a seguir estas estrategias de alimentación, lactancia, con estas posiciones y estrategias que fomenten el apego piel a piel, estimulación de labios, con gotas. Entonces, estas son imágenes sencillas y el objetivo de esta herramienta no es que necesite mucha educación, simplemente dar consejos sencillos, trucos que se pueden utilizar en contexto de emergencia. Luego, número 3, para este rango queremos introducir alimentos complementarios y vamos a utilizar nuestra guía de la OMS. Y paso 4, vamos a seguir la estrategia para una alimentación segura con equiparar las texturas de los alimentos con las habilidades del niño. Por ejemplo, aquí vemos algún ejemplo. Habilidades que tiene el niño y equipararlo con la textura del alimento. Y con esas herramientas desarrolladas progresamos a la siguiente. Y dependiendo del rango de edad, y así sucesivamente. Entonces, todo esto debería ser relevante para la cultura y el contexto. Pero la idea es que se haga esa equiparación con la consistencia de los alimentos. Aquí hay una descripción de cómo presentar los alimentos a los niños, qué esperar, qué debería hacer el niño, la posición. Y aquí recordatorios, queremos asegurarnos de que el cuidador y el niño tengan higiene, lavado de manos y apoyar al niño, al lactante sobre las piernas o en una silla especial. Y podemos pasar a la siguiente sección. Entonces, esta nos permite valorar nuestra respuesta a estrategias. Entonces, lo que significa es que vamos a analizar o ver todo lo que tenemos y para ver si ha ayudado o no. Entonces, con una pregunta, ¿resolvió el problema? Si no, podemos pasar a otra sección. Si necesita monitoreo, sesiones de asesoría, por ejemplo, se pueden hacer esta pregunta aquí, ¿la alimentación mejoró? Y si la respuesta es sí, entonces pueden seguir ese plan de trabajo y seguir el próximo paso. Si la respuesta es negativa, quizás tenga que consultar de nuevo los protocolos, sobre todo si tienen desnutrición severa aguda. Y si están en categoría media de malnutrición aguda sin complicaciones o malnutrición moderada aguda,
puedan regresar al paso anterior o consultar las guías. Entonces pueden explorar si parten de esta categoría. Para esta demostración, vamos a decir que el niño sí ha mejorado. Entonces vamos a próximos pasos. Este es un recordatorio sobre lo que es lo que son niños malnutridos de alta prioridad y con dificultades de alimentación y con discapacidades. Y nos enseña dónde podemos obtener productos, herramientas específicas que nos pueden ayudar. A lo mejor el problema es cómo está sentado o la taza de donde están tomando, necesita tazas especiales. Y más importante, queremos promover, promover la coordinación con los funcionarios de país para vincular los esfuerzos de desarrollo y humanitarios. Entonces, realmente basarnos en los recursos que ya existen. Los recursos están acá, interacción con la comunidad, aprovechar las transferencias de efectivo si existen, seguridad alimentaria, desarrollo de niñez temprana y apoyo también a los cuidadores. Muchas gracias. Entonces, ahora voy a explicar brevemente nuestra primera iteración del módulo online. No está totalmente listo para compartir, pero cuando esté listo va a estar en la página web con una versión offline también. Entonces, si pueden utilizar la versión online, vamos a ver qué tan rápido se puede hacer. Entonces, vamos a empezar acá, seleccionar el rango de edad. Aquí voy a utilizar 12 a 23 meses. Vamos a ver el estado de la nutrición. Por ejemplo, de nutrición aguda moderada. Esto me lleva a una estructura de evaluación, cómo valorar si tengo hendidura o no hendidura. Aquí voy a decir que no. Y luego me voy a qué preocupaciones de alimentación tiene. Por ejemplo, decir que no hay aumento de peso, selecciono y luego puedo valorar la respuesta a las estrategias, como hice antes. Y al terminar, puedo ir a la parte de abajo y luego estoy listo. Entonces, si mejoró o no. Por ejemplo, puedo decir sí, está mejorando la alimentación y voy a próximos pasos y recibo la misma información acá que recibí en la versión offline. Entonces, es más rápido si tienen acceso a Internet, pero ambas herramientas tienen la misma información. La versión online creo que navega un poco más rápido en todas las opciones. Pero en resumen está la herramienta, versión online y offline. Tienen o abordan ese rango de dificultades de alimentación. Ese es el foco de la herramienta. Pero esas dificultades, por ejemplo, si hay paladar hendido, cómo se maneja, dónde obtener esa información, cuál es la alimentación técnica, las dificultades, dificultades para masticar, se salen alimentos por la boca, temas de aspiración o líquido que puede estar yendo a los pulmones. Entonces, todos los temas se abordan con esta herramienta o el objetivo en contexto de emergencia, entender que no toma el lugar, no reemplaza lo que, lo que queremos lograr si tenemos acceso a un especialista.
a un cuidador calificado. Recuerden que esto es para casos de emergencia, pero hay muchos pasos que se pueden dar con el tiempo. Entonces, es mi placer ahora dar la palabra a Brooke para las preguntas. Gracias, Maureen. Tenemos un par de preguntas en la función de preguntas y respuestas. Por ahora, si la herramienta está en otros idiomas. La herramienta está en inglés, pero yo creo que puedo compartir el plan sobre la disponibilidad en otros idiomas para el futuro, dependiendo de cómo o basado en cómo funciona la página web. Linda, si tienes información. Sí, esto es una conversación que, bueno, sobre todas las herramientas que desarrollamos. Vamos a tener una herramienta genérica y dependiendo del contexto y el uso, se va a traducir. Entonces, normalmente sería adaptación, traducción, es decir, localización, adaptación al contexto. Gracias. Y si hay una versión en papel o herramienta de discapacidad en ese sentido. La versión offline es un PDF si se descarga a través del link. Si quiere una versión en papel, simplemente tendrían que imprimir ese PDF. Bueno, puedo comentar que en las herramientas hay instrucciones para los países, para los equipos, cuando queremos imprimir esas herramientas. Por ejemplo, el tema de asesoría para la comunidad. Gracias, Linda. Bueno, específico sobre este tema, entiendo que está para niños, para malnutrición aguda, y si tienen dificultades que no tengan malnutrición o emaciación o desnutrición severa o emaciación, que no tengan esta condición. Bueno, esto es una base muy importante, muy útil. Y en un mundo perfecto, estas estrategias serían preventivas, no serían reactivas en caso de dificultades. Y yo creo que con el uso y que la gente se familiarice, van a encontrar que está bien usar la herramienta y utilizar los planes de acción que realmente para niños que no caen en esa categoría, solamente que están un poco por debajo del peso, quizás una brecha que notamos con el protocolo actual. El protocolo es que, bueno, no hay muchos servicios, recursos disponibles para estos niños con un poco por debajo del peso. No era el objetivo de esta herramienta, pero creo que podría ser útil en el futuro para utilizar algunos de estos recursos de manera amplia. Gracias. Vamos entonces a pasar ahora a la discusión del panel. Gracias, Maureen, Linda. Y bueno, había unas preguntas surgieron cuando se estaban registrando y hay unas que llegan por el webinar directamente. Entonces voy a presentarles a Marco y Kate. Si pueden presentarse brevemente para la discusión y pasamos a las preguntas.
Buenas, Marco Carrack de la Escuela de Higiene de Londres, Medicina Tropical, y trabajo con malnutrición severa, discapacidades, enfoque particular en grupos de lactantes menores de 6 meses. Y veo que estoy representado en el grupo. Hola, soy Kate Mailer, especialista de discapacidad de alimentación en la organización Spoon, que se dedica a mejorar la nutrición y la alimentación en niños con discapacidades sin cuidado familiar permanente. Muchas gracias. Empezamos con algunas de las preguntas que llegaron del registro. Si quieres repasar algunas. Sí, una de las preguntas que tenemos es algunas recomendaciones para paladar hendido y herramientas para eso. Creo que en las herramientas hay algunas guías, ayudas para este tema específico, paladar hendido, labio leporino, y hay recursos útiles en el banco de recursos que se compartió antes. Yo creo que esos son muy útiles para empezar. Hay otra pregunta. ¿Cómo mejorar la concientización, familia, cuidadores sobre los síntomas y signos de dificultades de alimentación? Kate, ¿puedes abordarla y luego yo? Sí. Bueno, en parte, creo que mejorar nuestra conciencia sobre como proveedores de servicios de estos indicios o síntomas de dificultades de alimentación de manera temprana y luego proveer asesoría sólida a los cuidadores, porque ellos alimentan a los niños varias veces al día y creo que pueden reconocer estos signos. Sí, yo creo que las familias siempre saben cuando algo no está bien, cuando el niño no se comporta de manera similar a otros niños, y yo creo que la gente sabe. Y se trata de realmente tener acceso a la ayuda y que funcione el servicio de salud. Y ahí donde entra esta herramienta. Entonces, a veces muchas familias buscan ayuda, no les es útil y realmente ahí se crea una brecha importante. Entonces, se trata de también de crear conciencia sobre las acciones reales que pueden realizar los trabajadores de salud y transformar esa dinámica. Entonces, darse cuenta de que hay algo que no está funcionando bien y que hay personas, siempre hay una ayuda de alguien que puede brindar ayuda. Si hay preguntas específicas, podemos empezar con la pregunta para Marco. ¿Cuál es el estatus de la discapacidad en, en la guía de emanciación 2023 de la OMS? Gracias. Sí, es un punto importante. Yo creo que esta guía y, y muchas de las políticas nacionales mencionan ya el tema de la discapacidad. Creo que ya se está viendo resaltada. Y también surgió la necesidad de recursos, herramientas prácticas. Una cosa es tener la discapacidad en la agenda, es necesario, pero no es suficiente. Necesitamos herramientas prácticas como la que se acaba de presentar. Entonces hay que operativizar este tipo de estrategias, acciones en la primera línea. Entonces está la políticamente está ahí, pero hay que lograr que entre a la práctica. Esos seminarios donde se comparte esta herramienta, se comparte con otros, el trabajo que hace Nikki y yo y todo el trabajo que se hace en primera línea, UNICEF, es, va a ser de gran ayuda. Gracias por esa información, Marco, y me encanta ver ese tema incluido en las guías.
¿Cómo podemos apoyar a los lactantes con dificultades, discapacidades en un contexto donde no hay herramientas, no hay equipo? Bueno, los trabajadores de primera línea pueden hacer mucho, pero obviamente igual no hay que excluir la inversión, hay que seguir invirtiendo en la capacitación, servicios de referencia y mantenerlo práctico, que sea práctico y priorizar la seguridad. Por ejemplo, líquidos a las vías aéreas. Hay que resolver esos problemas de emergencia de manera prioritaria y nutrición suficiente para crecimiento saludable, el desarrollo y debería disfrutarse. La alimentación debería ser algo que se disfrute, pero en primer lugar es reducir los riesgos de asfixiamiento, por ejemplo, y indicios de dificultades de alimentación. Importante identificarlas. Toser, por ejemplo, o sonidos sibilantes, cambia de color el rostro, lágrimas al comer y promover, estimular a los cuidadores una una correcta posición, postura de los niños lo más derecho posible. Y bueno, todas las situaciones son distintas, pero este tema de la postura es vital. Se pueden utilizar, no necesitan herramienta específica, pueden utilizar un cojín, una toalla, para ayudar a que el niño esté en la postura óptima. Eso es para priorizar la seguridad. También, obviamente, queremos promover la alimentación responsiva y ustedes tienen habilidades en este sentido. Eso incluye responder a hambre y la sensación de llenura, esos indicios, especialmente en niños con discapacidades que quizás no tengan las herramientas comunicativas. Entonces, respetar la comunicación del niño, cualquiera que sea, ofrecer comida cuando el niño tiene hambre, cuando indica que quiere tomar el siguiente bocado, respetar eso. Y asegurarse de que los cuidadores no están obligando de manera forzada al niño a entender los peligros de la alimentación forzada. Dejar que coman lento y que el niño pueda comunicarse a qué ritmo quiere comer y cómo acepta las estrategias que usted está implementando. Y lo que usted trata de mejorar, evaluar qué es lo que está funcionando y que enseñar a los cuidadores de que está bien dejar de comer, que el niño deje de comer. Yo reconozco que hay una necesidad de más acceso a los productos, herramientas, equipos factibles en contexto de emergencia y de bajos recursos, pero hay oportunidad de pensar de manera creativa de cómo satisfacer la necesidad de los niños, modificar utensilios básicos, como dije antes, utilizar un cojín, una toalla para mejorar la postura, pensar creativamente de lo que tiene disponible para cubrir esa necesidad específica. Y como ejemplo, pensando sobre qué herramientas usted aporta, brevemente, algo que hicimos en Somalilandia en principio de año, desarrollamos una capacitación inclusiva para niños con discapacidades, para lactantes por debajo de 6 meses. Y uno de los objetivos era ayudar a los trabajadores de primera línea a aplicar sus habilidades a una población con la que no estaban tan familiarizados. Entonces, ah, han recibido capacitación para postura en la lactancia. Y entonces, la capacitación era cómo utilizar esas herramientas que tengo para niños con discapacidad. Entonces, entender algunos de los retos específicos.
y asegurarse de que su trabajo sea incluido con una población que a lo mejor no están familiarizados, pero obviamente son parte de cualquier grupo poblacional que conozcamos. Gracias, Kate, por compartir. Yo creo que lo encuentro muy útil participantes que trabajan en ese contexto. Otra pregunta para Marco. ¿Qué, qué resultados son relevantes medir al valorar el éxito en programación de este tema de discapacidad? Gracias. Sí, yo creo que una métrica del éxito en la nutrición es la ganancia de peso, sí, pero creo que es una necesidad importante la que hay que enfocarse es la calidad de vida para el niño y para el cuidador. Puede ser de manera informal, con programa de encuesta, cuestionarios. Yo creo que hay muchas herramientas, recursos para buscar una evaluación más formal, pero yo creo que hay que enfocar eso, calidad de vida. Hay elementos similares, apoyo materno, apoyo social, pero el mensaje principal no es solamente crecimiento. A veces el niño no va a crecer como nosotros queremos o ganar peso al ritmo que queremos, pero el enfoque principal debe ser que estamos mejorando el contexto, la situación, la calidad de vida para el niño y para la madre. Brindamos apoyo en un contexto de cuidado. Y Kate, ¿cómo hacemos una selección para responder a dificultades de alimentación? Sí, hay un enfoque que combinar capacitación, herramientas y incidencia y tener herramientas es importante, pero asegurarse de que se utilicen en conjunto con todas las herramientas para afrontar estos retos. Hay muchos puntos de partida que funcionan bien. Por ejemplo, nos enfocamos en la nutrición y alimentación en los preescolares y en Zambia, por ejemplo, en programación comunidad en Uganda. Hay como una mezcla de escuelas y centros comunitarios, en instituciones para salud infantil o a nivel individual. Entonces, este proceso, la idea es identificar los riesgos en intervalos regulares. Es el primer paso en el proceso y una evaluación a profundidad para entender las necesidades individual de cada niño. Entonces, esta exploración, cribado para analizar las necesidades de manera temprana antes de que avance a un problema que pueda tener un mayor impacto. Es importante enfocar esta selección o cribado de manera sistemática. Hay una herramienta que me encanta por lo sistemática, porque yo sé que hay muchos matices en la alimentación. Un proceso complejo, es algo que hacemos todos los días, pero si vemos el reto de manera sistemática, podemos identificar dónde realizar cambios. Se trata de una co-ocupación, es decir, algo que involucra al cuidador y al niño. Entonces, el éxito se basa en el éxito del padre, madre, abuela y el niño al que se está alimentando. Entonces, cuando planificamos programas, intervenciones, es importante mantener en mente lo común que son las dificultades de alimentación y en niños debería haber un plan para cómo brindar apoyo a lactantes y niños con dificultades de alimentación. Se da por sentado que este tipo de niños van a ser parte de sus programas y eso los va a ayudar a estar preparado para
cubrir esa necesidad en vez de ser reactivo cuando surgen los problemas. Muchas gracias, Kate, por compartir esa información. Yo creo que tenemos tiempo para una pregunta más para cada uno. Marco, ¿qué dirías? ¿Cuáles son las prioridades de investigación para mejorar los resultados para niños con estos temas subyacentes? Sí, el tema de investigación, bueno, métodos de investigación. Lo que he aprendido es que se necesitan estudios de intervención, muchos programas. Hay mucha experiencia, pero creo que es importante tener intervenciones para que se puedan probar, para ver qué funciona, cómo funciona. Entonces, eso nos ayudaría a desarrollar y ayudarnos a desarrollar mejores herramientas, porque a veces en el papel las cosas funcionan, en teoría funcionan muy bien y en la práctica no tanto. Entonces, la única forma de saberlo sería con ensayos o pruebas comparativas. Entonces, y influencia en los encargados de diseñar políticas para justificar la inversión en recursos. Esta inversión es importante, entonces necesitamos datos duros a través de la intervención, pruebas, estudios que lo complementen y el tema económico es importante. La factibilidad, la necesidad para casos con discapacidad y la ayuda a las familias, a las comunidades, a los trabajadores de salud es factible, es aceptable. Entonces, tratar de ir de la teoría a la práctica, a los programas con ayuda de los trabajadores de primera línea. Gracias, Marco. Y última pregunta para Kate. ¿Qué pueden hacer los programas de nutrición para ser más inclusivos o niños con discapacidades? Yo creo que los programas deben incluir niños con discapacidades en cualquier diseño de plano o programa. Como dije antes, ya se da por sentado que estos niños son, algunos niños van a tener dificultades de alimentación. En vez de ser reactivos, es importante como que ese enfoque dual. Entonces, que los servicios generales aborden la necesidad de niños con discapacidades, pero también fortalecer los sistemas de servicios específicos que abordan necesidades específicas. Hay mucho sobre lo que trabajar. Por ejemplo, en la asesoría a la lactancia, si podemos fortalecer ese tema para que los trabajadores tengan todas esas herramientas para apoyar a los lactantes, niños con condiciones específicas. Yo creo que hay mucho que se puede hacer, pero el acceso a esos recursos de manera creativa va a ayudar a los trabajadores de primera línea a cubrir esas necesidades para hacer de nuestros servicios más inclusivos. Entonces, asegurarnos de que el diseño de programa sea inclusivo, la inclusión a la servicios generales o servicios regulares incluyan más estos temas y alinearlos con el movimiento de derechos de la discapacidad. Muchas gracias, Kate. Gracias a ambos por sus respuestas y por compartir su experiencia en esta discusión de panel. Voy a darle la palabra a Brooke para pasar a la próxima parte de la sesión de preguntas y respuestas abierta. Bueno, tengo una pregunta. Voy a resumir un par de preguntas con temas de discapacidad más amplias. Para otras discapacidades, aparte de paladar hendido, tenemos una pregunta específica sobre enfermedad NOMA, diabetes, por ejemplo, recursos que tengan un enfoque más amplio, ¿no? Otras discapacidades. Bueno, quizás con la enfermedad NOMA es un buen ejemplo que
Varía por la intervención. Y bueno, se ha investigado poco recientemente, pero es algo que está muy avanzado. Los resultados no son muy positivos. A veces no entendemos muy bien las causas en términos de la bacteria que lo causa. Entonces, los trabajadores de la salud tienen que estar conscientes. Es algo que las familias van a detectar 100%. Entonces, las referencias, consultas con otras organizaciones locales, debemos saber quién puede prestar ayuda, dónde están las organizaciones especializadas en todo el mundo. Necesitamos tener conversaciones con programas de nutrición, de salud, y antes de que llegue el paciente. Por ejemplo, algo que hicimos en Malawi es desarrollar servicios relacionados con discapacidad y como, cosas como la enfermedad NOMA, apoyo a casos de discapacidad específica que se puedan compartir y se puede hacer seguimiento. Entonces, sí, en resumen, crear vínculos, conocer los servicios para ver quién puede ayudar y hacerlo con antelación antes de que los pacientes lleguen. Gracias, Marco. Otra pregunta es, en un contexto de crisis de seguridad, hacemos estudios para identificar vulnerabilidades cuando utilizamos el tipo de alimentación del alimento que consume la comunidad. Ese es el primer paso. Entonces, a veces hay escasez de alimentos que podemos hacer para anticipar necesidades nutricionales adaptados al tema de discapacidad en ese contexto. Yo creo que también pensar por adelantado, con antelación, cómo identificar esa fase de evaluación. ¿Quién quiere tomar esa pregunta? O quizá mencionar, y quizás Kate puede responder la segunda parte, pero una clave es el tema, que se incluye el tema de discapacidad en los primeros estudios, en las primeras evaluaciones o encuestas, porque a veces no está, a veces se ignora. Y utilizar cuestionarios disponibles, por ejemplo, el Banco Mundial, 10 preguntas, estas herramientas de evaluación para discapacidad, hay uno de discapacidades mentales, y incluso si estamos buscando formas más amplias de discapacidad, por ejemplo, parálisis cerebral, hidrocefalia, paladar hendido, la idea es tener una cifra con la que empezar cualquier estudio, cualquier plan, cómo prepararnos para ayudar a las familias y a las personas. Hay unas preguntas programáticas. Una es pregunta sobre financiamiento, o sea, se recomienda por asignación o alguna guía en cuanto a planificación de programa, en cuanto a financiación, que puede ser útil para integrarlo mejor a sus programas. Bueno, ¿puedo dar la palabra a Kate? Sí. Bueno, yo creo que depende del programa realmente y dónde está ubicado. Creo que hay oportunidades para conseguir apoyo para que los programas sean más inclusivos y hay oportunidades para desarrollar este apoyo enfocado, es decir, desarrollar los servicios que cubren las necesidades específicas de niños con discapacidades. Creo que depende del estado, de la etapa del programa, del estatus y en qué etapa están. Estamos agregando información o produciendo información o fortaleciendo un programa o creando servicios.
donde tenemos ya los trabajadores activamente ya trabajando con niños en temas de alimentación. Entonces, no hay un número en específico, en particular. Depende del el enfoque principal, pero es importante asegurarnos de que eso sea parte del plan del programa desde el principio y trabajar con su presupuesto para lograrlo, para realizarlo. ¿Algo que añadir, Linda? Sí, solamente mencionar nuevamente algunos de los recursos que indicamos en la presentación, particularmente en el clúster de grupo de trabajo de discapacidad y de nutrición. Hay una hoja con consejos. Yo creo que es útil utilizar para ayudar a la planificación y la elaboración de presupuestos. Si planificamos con antelación la evaluación, en el análisis de riesgo, en lo que es nuestra respuesta inclusiva, cuál va a ser nuestro monitoreo, y todo esto nos ayudaría a incluir el tema del presupuesto y no tenerlo como algo en particular. Necesita integrarse dentro del programa. Yo creo que estas herramientas serían útiles para eso. Sí, es un punto importante lo que dice Linda. No tiene que ser un programa independiente, se trata de integrarlo utilizando el mismo enfoque ent- entregado de una forma un poco diferente. Entonces, es importante proveer servicios y cuidado con amabilidad, con cariño hacia el paciente, y eso hace que la consulta sea más satisfactoria y eso mejora los servicios de los centros en general y mejora el trabajo para los trabajadores de salud. Entonces, hay muchas herramientas que son claves para el éxito: ser empático, comunicación, comunicarse en vez de solamente dar información, ¿no? Oír las preocupaciones de los pacientes para lograr un cambio realmente durable y transformativo de una manera transversal en toda la comunidad de servicio de salud. Entonces, ese tipo de capacitación ayudaría con muchas otras cosas. Y eso nos vincula a un par de elementos más que he mencionado en cuanto a capacitación. Quizás podemos colocar algunos links en el chat para dirigir a los participantes algunas de estas capacitaciones que están disponibles. Y la última pregunta, antes de pasar a Nikki, hay un par de preguntas sobre cuando no se está observando ganancia de peso. ¿Hay algunas tablas o referencias, valores que podemos usar para el aumento de peso y para monitorear el desarrollo motriz o para participantes del programa? Sí, yo creo que sí. Hay tablas, gráficos de referencias para este tema de disponibilidad. Yo creo que los más fácil de recordar es que eso depende de la discapacidad. Por ejemplo, si hay una discapacidad visual, va a tener un crecimiento normal en comparación con un niño con hidrocefalia o con paladar hendido. Entonces, identificar la discapacidad. Y número dos, recordar que no van a crecer tan rápido como otros niños. Entonces, no se trata de crecimiento necesariamente, se trata de calidad de vida, de que crezcan de manera saludable mientras van creciendo. Entonces, yo creo que es importante para gestores de programa no ver las cosas como una derrota o un fallo si no están cumpliendo con ciertas referencias, con ciertos hitos. No se trata de eso. En mi experiencia, al menos, hay casos donde que hay niños con discapacidades que no están incluidos en programas porque a veces las cifras no se ven bien, porque se guían demasiado por las cifras.
Entonces, tenemos que superar eso y recordar que estos niños necesitan cuidado y analizarlo de manera separada y dejar de ver niños sin discapacidad como referencia. Realmente el enfoque principal es la calidad de vida. Entonces, la ganancia de peso sí es algo agradable de conseguir, pero no debería ser el enfoque principal. Gracias, Kate, Marco, Linda. Voy a pasar la palabra ahora a Nikki de Mami, la red global Mami. Muchas gracias. Bueno, tengo el privilegio de cerrar este webinario. Solamente tres puntos importantes. El primero es, antes de salir, por favor, les pido que completen una encuesta de satisfacción. Nos ayuda a fortalecer eventos en el futuro, porque esto es parte de una serie. Entonces, después que yo termine, por favor, van a tener esto disponible en varios idiomas. Mientras más comentarios, mejor podemos evaluar y mejorar. Y obviamente su voz cuenta. Entonces, segundo punto, es todos los materiales, las presentaciones, grabación en varios idiomas se compartirán a través de Global Nutrition Network. Sabemos que hay muchas preguntas que se enviaron antes y durante este evento, entonces vamos a verlas y ofrecer respuestas más adelante. Esto es solamente parte o un paso de muchas cosas que queremos hacer. Si hay preguntas específicas, tenemos un servicio de apoyo en nuestra oficina. Podemos ver el código QR en la oficina. Si necesita apoyo en su país o remoto para desnutrición aguda, niños menores de 6 meses, van a tener ese apoyo. Y hay preguntas, o si tienen una pregunta, pueden colocarla, porque mientras más preguntas recibamos, mejor vamos a crear conciencia entre los donantes, patrocinadores, etcétera. Entonces, esto es una muestra solamente de la página web. Es sencilla de usar, unos 5 minutos, está diferente en varios idiomas. Los instamos a usarlo para el tema de las preguntas o solicitar apoyo técnico. Y antes de pasar a la evaluación, el último punto que tengo es un agradecimiento muy especial a todos. Alessandro Del Amo, es muy positivo tener todos estos grupos juntos, el Core Group, la Red Global Mami, el grupo de UNICEF de trabajo con discapacidad, el clúster de nutrición global. Gracias a los panelistas, oradores, Linda, Marco, Maureen, Kate, por sus respuestas. Y gracias a nuestros intérpretes en español, árabe y francés. Queremos que sea accesible para todos. Vamos a compartir los recursos. Y gracias a todos los que han participado. A ustedes en primera línea, realizando un trabajo loable, profesional, personalmente. Espero que haya sido útil. Entonces, vamos a pasar a la parte de evaluación. Por favor, realicen, hagan clic en el link, llenen la evaluación. Muchas gracias a todos. Y así, espero que haya sido muy útil. Para mí ha sido muy positivo. Gracias. Podemos abrir la evaluación. Oh, se va a abrir cuando cierren la sesión. Gracias.